Hola, ¿ya sabes quién es este señor, quién es esa gente de ahí atrás y por qué aparecen en nuestro billete de 1.000 pesos colombianos? Seguro que sí, pero vamos a revisar otras cosillas y datos curiosos que quizás no conocías. Soy Cristian Arcos y esto es Historias de Dinero. Vamos a conocer los personajes y objetos que aparecen en nuestros billetes porque su historia es sencillamente fascinante. Este es nuestro billete de 1.000 pesos y aquí aparece Jorge Eliezer Gaitán. Vamos a verlo con nuestra app Historias de Dinero. Y existe un partido opositor que vive y debe vivir para la oposición y que con su querer avanzado de la vida pone freno y... Seguramente lo conoces más por el Bogotazo, ese evento trágico y violento a causa de su muerte el 9 de abril de 1948 que parte la historia de nuestro país en dos, pues prácticamente recrudece la ola de violencia que se vivía entre liberales y conservadores y que da origen al conflicto entre la guerrilla, el Estado colombiano y sus otros actores. Jorge Eliezer Gaitán fue un político muy importante porque fue simplemente diferente a los demás políticos de su época que gobernaban sin tener en cuenta al pueblo. Gaitán pensaba firmemente en que al pueblo se lo debería involucrar en la política y que la oligarquía de los demás políticos debería desaparecer. ¿Pero qué es la oligarquía? La palabra oligarquía viene del griego oligos, que significa poco, pequeño, reducido, y de arcos, que significa mandar o ser el primero, es decir, una forma de gobierno en el que mandan unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. Es lo que realmente pasa en Colombia, una verdad innegable, y es lo que precisamente Jorge Eliezer Gaitán quería combatir, un hombre que no pertenecía a esa élite del poder, sino que había nacido en una cuna más humilde. Con respecto a su nacimiento, los historiadores no se ponen de acuerdo, o más bien las gentes de uno y otro lado lo reclaman como propio de ahí. Unos dicen que nació en el barrio Las Cruces de Bogotá y otros que nació en el municipio de Cucunubá, que queda en Cundinamarca a unos 88 kilómetros al norte de Bogotá. Si quieres conocer más de estos lugares, visita nuestro TikTok donde podrás verlos más de cerca y saber cómo llegar. Su padre Jorge Eliezer Gaitán, llamado así también, fue un vendedor de libros usados y su madre una maestra de escuela. Probablemente ellos influyeron en Jorge Eliezer en su sed de conocimiento. Gaitán nació prácticamente con el nacimiento del siglo XX, solo un par de meses después de terminada la Guerra de los 1000 días. Nace el 26 de enero de 1903. Gaitán estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Colombia, graduándose en 1924 con su tesis Las ideas socialistas en Colombia. Veamos un poco qué es esto de las ideas socialistas y cómo eran esos tiempos en Colombia. Una ideología socialista critica los males e injusticias del capitalismo, como la desigual distribución de la riqueza, la feroz competitividad en el mercado, la coacción de ciertas libertades, la debilitación de la democracia y la incapacidad para la autorrealización y el desarrollo humano. ¡Nadie se salvará! ¡Nadie! El socialismo a grandes rasgos lo que promueve es la eliminación de las clases sociales, por ejemplo, aún por medio del capitalismo, porque capitalismo y socialismo no son incompatibles, sino que se trata de un capitalismo más controlado, donde no se promuevan diferencias, acumulación desmedida de riquezas o monopolio de los medios de producción. Las empresas, por ejemplo, son propiedad del mismo pueblo. El socialismo es diferente al comunismo, ojo, porque el comunismo es una fase bastante extrema del socialismo, donde por ejemplo no se puede convivir con el capitalismo o donde no existe la propiedad privada. En ese sentido, existen ideas socialistas en gran cantidad de gobiernos en todo el mundo. Los países nórdicos como Dinamarca, Finlandia, Noruega o Suecia tienen prácticas que se pueden ver fuertemente influenciadas por los ideales socialistas. Por ejemplo, en estos países nórdicos están asegurados los servicios de salud de calidad sin importar las condiciones económicas de sus ciudadanos, independiente de que estos países funcionen con economías capitalistas. Gaitán buscaba en general mejorar la forma de vida del pueblo, de la gente del común, de los obreros, que para ese entonces era bastante precaria. Pero ojo, que todas estas ideas son en su estado ideal, depende obviamente del manejo que le den sus gobernantes. Gaitán fue a especializarse en 1927 a Italia en la Real Universidad de Roma, donde obtiene su grado con honores gracias a su tesis de grado, recibiendo el premio Enrico Ferri, que es un premio en honor a su profesor que tiene este mismo nombre. Su profesor fue otra persona que influyó muchísimo en su formación y en sus ideales socialistas, pues Enrico era director del diario del Partido Socialista Italiano Avanti. Durante su paso por Italia también quedó bastante impactado por el dictador Benito Mussolini, de quien aprendió su capacidad oratoria. I suoi destini arriverà al benessere, a la potenza y a la gloria. Esta influencia fue lo que lo llevó a ser un extraordinario orador. Sin embargo, cabe aclarar que Gaitán no seguía esta ideología de Mussolini, pero sí su capacidad oratoria y su habilidad para congregar y manejar masas.
Mientras Mussolini fue un político fascista, es decir, de ideas totalitarias y nacionalistas, Gaitán estaba en contra en Colombia de estas ideas de totalitarismo y nacionalismo, pues buscaba que el país fuera libre y sin represiones de ningún tipo. El fascismo se caracteriza por un exacerbado nacionalismo. Por ejemplo, la Italia fascista pensaba que debía retomar los ideales de la antigua Roma para convertirse en una nación imperial, expandirse, tomar nuevos territorios y así volver a engrandecerse. Las mismas ideas tenía la Alemania nazi. Y por ello en esta ideología se concentra el poder en un líder carismático que sea capaz de manejar masas y de hacer ver a las personas no como individuos, sino como una unidad perfecta, obediente y capaz de aportar para la construcción de una nación. En el espectro de vertientes de derechas o izquierdas es una ideología de ultraderecha. Además tienen algo peligroso y es que ven a la violencia no como algo malo en sí, sino como un medio necesario para depurar a la nación de elementos que no contribuyan a la construcción de este país perfecto. Entonces aquí no caben otras miradas diferentes a lo que diga el gobierno, y el que piense diferente, pues boom boom. Entonces para Gaitán, esta influencia de Mussolini más tuvo que ver con unas formas de liderazgo puestas al servicio político, con una formación de ese liderazgo que el joven Gaitán pudo apreciar de manera directa allá en Italia en todo su esplendor. Esta influencia nos hace comprender la movilización que supo generar, las expectativas que despertó y la leyenda en que se convirtió, tal como le sucedió a su maestro de oratoria y manejo de masas, Mussolini. Ambos se convirtieron en una especie de mitos o leyendas, pero repito, con diferencias totalmente opuestas en sus ideales. Otra cosa común a los dos es que ambos fueron conocidos como caudillos. Caudillo proviene del latín capitellus, es decir, pequeña cabeza. O sea que caudillo es la cabeza, el que manda, un líder político, militar o ideológico. En Italia, Mussolini se le conocía como Il Duce, que en español significa caudillo, o en alemán el Führer, que es el apelativo con que se conocía a Hitler. Esto nos lleva a entender por qué al hablar de Gaitán estamos hablando de un mito y por qué despertó tantas pasiones entre sus seguidores y entre sus contradictores. Cuando Gaitán vuelve a Colombia, comienza a transformarse en ese líder del pueblo que todos conocemos. En 1928 fue elegido como representante a la Cámara y recordemos que en ese mismo año sucedió un evento funesto en Colombia, la masacre de las bananeras. En diciembre de ese año, miles de trabajadores en huelga por malas condiciones laborales fueron masacrados por el ejército colombiano por orden presidencial, en ese entonces el conservador Miguel Abadía Méndez. Gaitán decide entonces viajar a Ciénaga Magdalena a recoger pruebas, hablar con las viudas y así propone un debate en el Congreso sobre este desafortunado evento que se convertiría en uno de los más famosos debates en la historia política de Colombia. Dolorosamente sabemos que en este país el gobierno tiene la metralla homicida para los hijos de la patria y la temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano. Fueron unas de sus más famosas palabras en este debate. Gracias a sus apasionadas y argumentadas intervenciones, la gente se agolpaba en las puertas del Capitolio para ovacionarlo y llevarlo en hombros por las calles de Bogotá. Había nacido el fenómeno. Debido a esta intervención, se revisaron las penas conferidas a los huelguistas, pues no contentos con haberlos masacrado, los habían mandado a la cárcel. Así que se dieron compensaciones económicas a las viudas y a los hijos de los huelguistas masacrados. Según el escritor bogotano Herbert Brown en su libro Mataron a Gaitán, esto llevó a que se considerara este debate promovido por el joven caudillo como la primera defensa del pueblo colombiano desde el recinto del Congreso de que los bogotanos tienen memoria. Para esa época se vivía un periodo de violencia absurdo entre liberales y conservadores. Esa violencia no tiene una fecha de inicio definida, algunos colocan 1925 como su punto de partida, pero lo cierto es que Colombia ya venía en guerra desde antes, por ejemplo más cercano, la Guerra de los 1000 días. Toda esa época fue liderada por los conservadores, desde 1886 hasta 1930. Y recordemos que para ese entonces en el mundo se estaban gestando unas revueltas, como la Revolución Rusa, por ejemplo, que dio origen a la creación de los sindicatos obreros y la aparición de personajes importantes para los movimientos huelguistas, tal como la paisa María Cano o el indígena caucano Quintín Lame, cada quien con sus propias motivaciones para levantarse en contra de la hegemonía represora conservadora. Entonces creo que toda esta conjunción de cosas, sumado al poder del Partido Conservador y su incapacidad para gobernar y hacer presencia en las regiones, pues da como resultado esta violencia entre los seguidores de este partido político y aquellos que comenzaban a despertar con el mundo en estas revueltas huelguistas. A causa de la masacre de las bananeras, como dijimos, termina la hegemonía conservadora con el presidente Miguel Abadía Méndez. Así en 1930 gana las elecciones el liberal Enrique Olaya Herrera. En 1934 Alfonso López Pumarejo, liberal también. Luego en 1938 Eduardo Santos, liberal. En 1942 vuelve Alfonso López Pumarejo, pero tiene que renunciar en 1945 debido al descontento, teniendo que terminar la presidencia durante un año Alberto Lleras Camargo, siendo el presidente más joven de Colombia con 39 años.
Gaitán quería ser presidente, pero el Partido Liberal estaba dividido, así que el 23 de julio de 1945 el Partido Liberal escoge a Gabriel Turbay como su candidato presidencial. Y aquí viene una jugada de los conservadores para terminar de dividir al liberalismo y así poder retornar al poder presidencial. Os digo adiós y buen viaje al infierno. Laureano Gómez, un político conservador, se da cuenta que si divide a los liberales, los conservadores volverán a tomar el poder. Así que convence a Gaitán, que el mismo Laureano, aunque sea conservador, le dará su apoyo y lo alienta a lanzarse como segundo candidato presidencial del Partido Liberal. Gaitán acepta, cae en la trampa y en septiembre de 1945 en la Plaza de Toros La Santa María se hace la Convención Popular del Partido Liberal, donde Gaitán es elegido como el candidato popular del liberalismo para la presidencia. Según los historiadores, la imagen al respaldo del billete de 1.000 pesos corresponden a ese 23 de septiembre de 1945 en la Plaza de Toros La Santa María de Bogotá. Es interesante apuntar que muchas personas han interpretado la ilustración de un personaje entre el público como la representación del joven Fidel Castro, y es que su parecido es impresionante. Además, esta teoría se refuerza debido a que el joven Fidel estuvo presente aquel fatídico 9 de abril de 1948 cuando Gaitán fue asesinado. De hecho, Gaitán y Fidel tendrían una reunión esa misma tarde que nunca se concretó. Sin embargo, el diseñador del billete, José Antonio Suárez, salió a desmentir esta polémica en el año 2012 y simplemente dijo que él pintó a personas de diferentes fotografías de la muchedumbre de esa época. Pero las coincidencias existen. En 1946 se postulan a la presidencia por el Partido Liberal Gabriel Turbay y nuestro héroe Jorge Eliezer Gaitán, y por el Partido Conservador Mariano Ospina Pérez. El hecho de haber dividido el Partido Liberal con dos candidatos hizo que perdieran las elecciones y que los conservadores volvieran al poder con Mariano Ospina Pérez. La trampa había funcionado. Esto hizo que los conservadores violentos, con la vuelta del conservadurismo al poder, retomaran nuevamente las armas y las acciones bélicas en contra de los liberales, recrudeciendo una vez más la violencia bipartidista. Para 1947 crece la intolerancia y el sectarismo, generando matanzas de liberales en varias regiones de Colombia. Entonces Gaitán, que se perfila como candidato único del Partido Liberal para las elecciones presidenciales de 1950, el 7 de febrero de 1948 convoca la Marcha del Silencio, que fue una manifestación en contra de la creciente violencia contra los simpatizantes del Partido Liberal por parte de los conservadores, entre los que se incluía la misma policía política conservadora del gobierno de Mariano Ospina Pérez. A la manifestación, que fue realizada en Bogotá, se dice que asistieron más de 100.000 personas, es decir, la cuarta parte de Bogotá de aquel entonces. Los manifestantes marchaban en silencio hacia la Plaza de Bolívar. Debió haber sido un momento bastante conmovedor. Allí Gaitán pronuncia un discurso que se llamó La Oración por la Paz. Con nuestra app en el respaldo del billete podemos ver una representación de esta Marcha del Silencio. Lamentablemente, el 9 de abril de 1948, nuestro héroe Gaitán fue asesinado. Al parecer, a la élite dirigente le dio pavor saber que Gaitán era capaz de movilizar y manejar a las masas como lo había demostrado durante todos estos años. Y no era para menos, Gaitán se perfilaba como seguro presidente para las elecciones de 1950 con apoyo del pueblo. Se dice que ese 9 de abril, Gaitán y unos compañeros suyos salieron de su despacho a la 1 p.m. para almorzar. Cuando salieron del edificio donde se encontraban, supuestamente un hombre de nombre Juan Roa Sierra dispara contra su humanidad impactándolo 3 veces. Esto sucedió en la carrera séptima con Avenida Jiménez, frente al número 1435 del edificio Agustín Nieto, donde tenía su oficina. Estos lugares también los podemos conocer en nuestro canal de TikTok. Esta es quizás la esquina más importante y famosa de toda Colombia. Luego ya todos sabemos lo que pasó, se da el estallido social, las gentes furibundas destruyen la ciudad ante la impotencia de la esperanza perdida. Y a partir de allí, la historia de la violencia en Colombia lamentablemente se recrudece, pues hubo represión contra los liberales que aún seguían furiosos por el asesinato de Gaitán y así deciden formar las guerrillas para combatir al Estado. Pero esa es otra historia. En el billete cabe mencionar que la imagen de Gaitán, tanto en el anverso como en el reverso, no muestra el icono de un Gaitán ferviente, dando sus discursos apasionadamente. La imagen más icónica de Gaitán es con su puño en alto, vehemente y entusiasta dando algún discurso. Pero curiosamente en el billete se ha decidido retratarlo más calmado, más aplacado. ¿A qué debió haber obedecido tomar esta decisión de retratarlo así? Para intentar entenderlo, pensemos en que después del asesinato de Gaitán, sus seguidores quedaron por supuesto furiosos y a partir de allí se comenzaron a crear las guerrillas liberales para vengar la muerte de Gaitán. Por ello los siguientes gobiernos hicieron todo lo posible para borrar el nombre de este caudillo, cosa imposible porque se había convertido en ícono y mito del pueblo colombiano. Este billete de 1.000 pesos empieza su circulación durante el gobierno de Andrés Pastrana, una época donde había descontento popular y crisis política. Por ello, el gobierno busca símbolos que vuelvan a unir al pueblo, encontrando en el caudillo un referente social.
Pero creemos, al igual que otros historiadores, que no podían pintarlo como un agitador de masas, sino como un político más calmado. Juzguen ustedes. Espero les haya gustado la historia de este caudillo, de este héroe, de este mito que aparece en nuestro billete de 1000 pesos. No olviden visitar nuestro TikTok, nuestra página web y por supuesto nuestra app Historias de Dinero para sus celulares que está buenísima. Hasta la próxima.